Bienvenidos a una edición más aquí en Revolución en Valores. Hoy vamos a hablar de un tema muy debatido en la sociedad, en la política y en la justicia en particular: el rol político de los jueces. Para ello hemos invitado a un destacado jurista. Él es profesor, docente universitario, quienes caminamos por los pasillos de las facultades lo conocemos. Con nosotros el doctor Javier Indalecio Barraza. ¿Cómo le va, doctor? Doctora, muchas gracias por invitarme. ¿Sí? Un placer nuevamente. Bueno, quienes nos miran saben que el doctor es un amigo ya de la casa, como tenemos otros tantos, y de nuestros predilectos, doctor. Muchas gracias. Para hablar de un tema muy comprometido, sabemos que usted escribe sobre estos temas precisamente desde una óptica jurídica, técnica, pero bien emparentada también con lo político. ¿Qué sucede con los jueces? ¿Los jueces deben carecer de opinión política? ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía, por un lado, en punto a esto? Y bueno, seguir iluminando también a nuestro nicho, ¿no? A los abogados. Antes de contestar esa pregunta, a mí me gustaría aclarar algo que está relacionado, que es el concepto de un término utilizado impropiamente, que es política. Bien. Generalmente cuando se utiliza el término política y se pregunta a alguien por qué ingresó una persona determinada en la función pública, sin expertise, sin ningún antecedente académico, generalmente se responde por política. Ajá. Y en realidad hay una distorsión del concepto, porque el término política es la actividad suprema de organización de la sociedad. Claro. Si una persona ingresa sin expertise a la función pública, es corrupción. Y del mismo modo en la función privada, cuando uno va a un banco y le lesionan a uno los derechos del consumidor y uno le pregunta a quien nos atiende por qué nos niegan un derecho, generalmente el chico que nos atiende nos dice por política del banco. Totalmente. Y no es política del banco, es violación a la ley de defensa del consumidor. Entonces me parece importante señalar esto. Política es la actividad suprema de organización de la sociedad, y cuando uno utiliza esos términos en esos contextos, pone una valla para el debate. Entiendo. Y las sociedades democráticas requieren altos niveles de debate. Si uno utiliza el término política, está poniendo una valla e impide debatir sobre estos temas. Eso como una primera aproximación de ese término utilizado impropiamente, pero que es un término supremo de organización de la sociedad. Bien. La política es necesaria para la vida en sociedad. Y el otro punto es si los jueces deben tener opinión política. Y acá también hay una distorsión. El juez debe tener una opinión política, por supuesto que la tiene. Doc, es tremendo, hago Sí. un alto disculpe, porque es tremendo los títulos que el doctor está arrojando para lo que sería, por supuesto, la opinión popular y lo que uno espera de esta famosa división de poderes. Pero es muy claro y le agradecemos porque está dando una explicación muy didáctica, muy pedagógica, con casos de la vida normal que uno los ha naturalizado, y en verdad son vallas que nos ponemos como para, como usted señala, realmente acceder al reconocimiento de un derecho, algo tan simple como que nos atiendan en un banco, y cuando el personal que trabaja en el mismo se quiere negar, nos dicen política del banco. Claro. Excelente, No, excelente. y lo que le decía, doctora, es respecto de los jueces. Los jueces deben tener una opinión política. Sería como pedirle que no respiren. Claro. Uno tiene una opinión política acerca de lo que es el Estado, los derechos económicos, sociales y culturales. Hay toda una serie de posiciones políticas. El problema es que el juez no debería ser partidario. Bien. O sea, el juez debería ser apartidario, pero tiene una opinión política. Y por otra parte, el otro problema que se plantea es que en Estados Unidos, el sistema constitucional estadounidense del que somos tributarios, en ese sistema lo que se dice es lo siguiente: nadie pretende jueces neutros, pero sí independientes. Sí. Uno de los grandes problemas de la Argentina es una duda acerca de la independencia de los jueces, pero que tengan una opinión política incluso hasta contribuye a la seguridad jurídica, porque uno sabe que si el juez tiene una determinada posición, sabe que o no inicia la demanda porque la va a perder por la posición que ya tiene muy aceitada el juez con sus estudios, sus obras doctrinales. Y todos los que somos abogados sabemos que interponer un recurso, y más que nada en los Estados Unidos, en Norteamérica, es verdaderamente costoso. Es costoso en términos económicos, y los jueces provienen
del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Claro. Ahora, bien, doctor, justamente en punto a esto iba nuestra siguiente pregunta. A sabiendas, los que conocemos de derecho y no tanto, sabemos que todo lo que linda en torno al Poder Judicial ha sido una réplica del sistema estadounidense, ¿bien? Eso como principio para posicionarnos, como usted lo señalaba hace minutos. Y esto incluiría el rol político o la posición política que toman los jueces estadounidenses. ¿Qué pasa analógicamente en la Argentina que se demoniza tanto que un juez, más que nada de la Corte, pueda enarbolar alguna de estas opiniones políticas? ¿Por qué nos cuesta tanto asumir esta realidad? Y cuesta por el hecho de que uno cree que el juez es una persona impoluta, que está en un ámbito y que va a resolver conforme a la ley. Es cierto que debe resolver conforme a la ley, pero al mismo tiempo hay factores sociales, económicos, que los jueces tienen en cuenta al momento de resolver. Y es necesario que tengan un timing político. Seguro. Cuando se resolvió el caso Peralta, el que diseñó el caso fue el doctor Fait, y él elabora un concepto que es las circunstancias de grave riesgo social que ponían en peligro las instituciones. Sin una visión política como la tenía Carlos Fait, hubiera sido imposible poder sortear esa crisis económica que derivó en el caso Peralta. Seguro. Y lo mismo ocurre en el modelo estadounidense. Los americanos, los jueces americanos, han pronunciado fallos incluso que han llevado a situaciones dolorosas. El caso Drescott, por ejemplo, que usted lo conoce por... que es profesora de Derecho Constitucional. En ese caso, la Corte declaró la legalidad de la esclavitud, sabiendo que con esa decisión desataba la guerra civil. Y se desató la guerra civil y, bueno, finalmente se logró la libertad de la comunidad hoy llamada comunidad afroamericana o comunidad negra. Sí, con todo lo que eso implicó. Con todo lo que eso conlleva. Entonces, ahí vemos posiciones políticas de la Corte y los jueces en Estados Unidos provienen de filas político-partidarias. Lo que nunca ha quedado en duda es la independencia de los jueces. Claro. Doctor, y en relación a esto hay otro tema muy debatido, muy discutido, instalado en nuestro país respecto a de dónde deben provenir, de qué filas deben provenir los jueces. Es decir, si su origen y lo que los lleva a su espacio de trabajo debe venir de elección popular, sí o no. ¿Qué nos dice para la gente, para nuestros televidentes, nuestro sistema constitucional en torno a esto? Acá también hay una distorsión. A ver. Porque el juez no puede ser representativo. ¿Por qué? En el imaginario colectivo, para el proverbial hombre de la calle, lo que se está diciendo actualmente es que los jueces no representan a nadie. Y efectivamente no tienen que representar a nadie. Porque el sistema nuestro es un sistema contramayoritario. Bien. El concepto de constitución engloba un concepto contramayoritario. El sistema está diseñado para que un juez sin representatividad pueda decirle a una mayoría ocasional, señor, esto usted no lo puede hacer. Bien. Cuando el juez declara la inconstitucionalidad de una ley, lo que hace el juez es decirle a los 257 diputados y a los 72 senadores, señores, esta ley que ustedes sancionaron, para este caso concreto no la voy a aplicar. Esta ley es inconstitucional. Y el juez, para poder hacer eso, requiere una serie de garantías. Requiere ser vitalicio, algo que se cuestiona también. ¿Y por qué necesitamos que sea vitalicio y dure toda la vida en el cargo? Para que tenga la seguridad de que nadie lo va a molestar cuando declara la inconstitucionalidad y protege a un hombre humilde, a Juan Pérez, que lo protege frente al pedido que le hace al juez y le dice, señor juez, protéjame, porque esta ley es inconstitucional. Entonces, el sistema nuestro, a diferencia del modelo continental europeo, ha creado un órgano político de un enorme poder que puede declarar la inconstitucionalidad de la ley. Pero además de la declaración de inconstitucionalidad, el juez fija el contenido de las relaciones sociales con el sistema del precedente. O sea, con ese caso que falle el juez y dice es inconstitucional, para los casos posteriores está fijando el contenido y el desarrollo del derecho. Pero además puede bloquear una política general. Porque si el juez le dice inconstitucional, otro inconstitucional, bloquea una política general.
Por esa razón, el juez no es simplemente un mero jurista, es un órgano de un gran poder. Seguro. Entonces, negar la posición política de un juez es negarle como que respire. Sí, sería. Pero fundamentalmente, esto me gustaría que quede claro. Nuestro sistema es contramayoritario, porque en definitiva, lo que hace el juez al declarar la inconstitucionalidad, un juez federal en Salta, un juez federal en Chubut, le dice al Congreso, señor, esto es inconstitucional y para el caso concreto de Juan Pérez no voy a aplicar la ley. Y eso es central en nuestro sistema. Sí, sería de algún modo, como todos los abogados conocemos, evitar la tiranía de las mayorías. De las mayorías. ¿No? Es que nuestro sistema está para eso. Seguro que sí, doctor. Muy claro, súper iluminante bueno, ¿no? Lo que nos destaca, lo que nos comenta. Doctor, sabemos que obviamente es una persona que se dedica a escribir y mucho, hemos estudiado muchos con los libros del doc. Sabemos que ha trabajado en un manual de derecho administrativo y que estaría dentro de muy poquito, Aldire, si nos comparte en pantalla la imagen del libro que entendemos está agotado y ahora está trabajando en una segunda edición. ¿Qué implica la labor de un alto académico como usted, también persona que trabaja por el bien común, en un cargo público, por supuesto? ¿Qué le implica el esfuerzo de poder escribir para que esto trascienda a sus generaciones, ¿no? Y qué mensaje podía dejar a los estudiantes de abogacía? Bueno, este libro me llevó más de 20 años, escribí este tratado de Derecho Administrativo, pero fundamentalmente a los jóvenes les digo que la inteligencia no sirve para nada. Lo que verdaderamente sirve es la disciplina y el esfuerzo. Y la disciplina no es fácil. Deberíamos admitir que es más fácil levantarse tarde, acostarse tarde, irse temprano. La disciplina requiere mucho esfuerzo, pero esa disciplina tiene frutos maravillosos. Es una extensión de la ley bíblica, que si se siembra bien, se cosecha bien. Seguro si uno siembra una taza de trigo, recibirá una tonelada, y eso es una extensión de la ley bíblica. Para mí, que soy creyente, eso me ha acompañado en la vida y eso es lo que les dejo a mis alumnos. La necesidad del esfuerzo, la constancia, la disciplina. Muy bien, Doc. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gran maestro, señoras, señores. Espero lo hayan disfrutado como nosotros aquí en El Piso y continuamos con más Mercados por Expertos.